Juan Carlos Blumberg, bienvenido a Infobae. En estas últimas horas se cumplieron 18 años de lo que fue un crimen que conmovió al país. Primero el secuestro y posterior asesinato de Axel, su hijo. Pasaron 18 años. ¿Cómo aprendió usted a transitar estos días como estos? Bueno, realmente uno se siente muy mal, ¿no? Y en especial estas semanas así que son, uno recuerda 6 días, digamos, de un día 17 hasta el 23 que lo asesinaron, y realmente uno se siente muy mal. Bueno, yo cuando lo mataron a Axel, bueno, volqué mi fuerza a luchar para cambiar cosas, ¿no? En el país, en materia de seguridad y demás. O sea que fue una lucha grande, ¿no? Y se lograron cosas. Yo me acuerdo con el acompañamiento de la gente cuando fue la primera marcha que se hizo en la Plaza del Congreso, donde vinieron 350.000 personas, todo con una vela, simbolizando la vida. Y siempre nuestras marchas fueron con propuestas. Llevamos propuestas al Congreso, después llevamos propuestas a los 8 días de esa primera marcha. Fuimos al Palacio de Justicia también a llevar propuestas, fuimos recibidos por el Tribunal, por la Corte Suprema, y después de eso, bueno, se siguieron marchas en distintos lugares del país. Me acuerdo marchas muy importantes en el Chaco, en Córdoba, en Mendoza, en distintos lugares, y después, bueno, se lograron cambio de leyes, aumento de penas, y bueno, empezamos a hacer trabajos relacionados con ver qué podíamos hacer con la gente que estaba relacionada con el delito en las cárceles. Y lo primero que hicimos fue un trabajo en cárceles que nos ayudó una argentina que era médica, psicóloga, tenía otro título más, Mary Sims, que hacía 40 años que se había ido de la Argentina y era una especialista del trabajo en cárceles. Y bueno, con ella fuimos primero a la cárcel de Ezeiza, que logramos poner un taller de recarga de cartuchos de computadora, que 3 cartuchos vale una impresora. Bueno, con personal de la cárcel les pagaba y se hacía recarga. Después hicimos la fabricación de bolseguíes, que eso al Estado le salía 130 pesos en esa época y lo hacíamos por 72. Talleres de confección, me acuerdo que se hicieron 400.000 guardapolvos, una licitación de Carrefour, y así talleres de dulces, panaderías para llevar a las escuelas. También en la cárcel de La Pampa se hizo un trabajo muy grande con criadero de cerdo, criadero de aves, también taller de chapa y pintura para que aprendan oficios de chapistas, pintores, imprentas. O sea, sí, se hizo mucho trabajo, pero lamentablemente después todo eso se abandonó. O sea que una desgracia. Me acuerdo cuando estaba ese jefe del servicio penitenciario, bueno, no me acuerdo el nombre del individuo, era el abogado de Pata Medina, de La Plata, de este señor que estuvo preso. Y este hombre cerró los talleres, este señor, me acuerdo inclusive, se disfrazaba de hombre araña, haciendo la murga en la cárcel. Era de locos. Y se llevaban al batallón militante a los asesinos de Axel, en este caso a mitines políticos. Entonces yo le escribí una carta en ese momento a Cristina Kirchner reclamando todo eso. Bueno, ella me derivó una reunión con Alac, que era el ministro de Justicia en su momento, y bueno, en la reunión nosotros llevamos todo lo que habíamos hecho porque se había abandonado. Y él me pidió, dice, bueno, por favor no ataque a través de Clarín, La Nación, que no van a salir. Bueno, después de eso entramos en una reunión y estaba este jefe del servicio penitenciario. Y cuando yo lo vi al individuo, le digo, decime, pedazo de pelotudo, ¿qué mierda tenés en la cabeza? ¿Disfrazarte de hombre araña? ¿Hacer la murga en la cárcel? ¿Así vas a arreglar a los presos? El tipo agachaba la cabeza, no sabía qué decir. Y después lo echaron, cuando se fugaron los 13 presos de la cárcel de Ezeiza, lo echaron. Pero bueno, hemos hecho muchos trabajos, personalmente en materia de seguridad, digamos, logramos cosas importantes. En Córdoba,
yo tengo un gran respeto con el gobernador que estaba de la Sota, yo creo que era un hombre muy inteligente. Trajimos a la gente del Manhattan Institute, hicimos el diagnóstico de la policía, logramos en Córdoba que el juicio por jurado, que yo creo que es fundamental, que los ciudadanos den el veredicto, digamos. Y, bueno, después de eso se aplicó en otras provincias, como la provincia de Buenos Aires. Espero que lo tengamos en todo el país porque es muy útil. Después, bueno, he estado en marchas en muchos lugares, de 2 marchas importantes, me acuerdo, en Chile, marchas importantes en Bolivia, en Brasil, hasta en México. En México fue muy importante la marcha que logramos. Pasaron 18 años. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con alguno de los culpables, de los responsables? Bueno, una vez Díaz, el asesino, me llamó por teléfono a mi casa, y entonces el individuo dice, mire, me quieren inculpar de otros hechos. Entonces le dije, mira, hijo de puta, le digo, ustedes secuestraban 2 personas por semana, entonces no me vengas a contar cuentos. Y le corté. Pero digamos, el tema grave es que tenemos uno de ellos, Carlos Díaz, que es uno de los menores, que está pidiendo las salidas transitorias, la vista condicional, y bueno, con lo que ha hecho la gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que le avisan a las víctimas, en este caso, para uno, digamos, presentar y negarse a la salida. Y bueno, realmente en la reunión que vino Carlos Díaz, este individuo que tenía informes muy desfavorables de todo, y vino a la reunión con el juez, y me acuerdo que el individuo dice, bueno, lo que nosotros hacíamos era un gran negocio. Imagínense, si él, después de estar preso un montón de años, piensa que el secuestro es un gran negocio, si el individuo sale, va a seguir cometiendo eso, ¿no? Es realmente terrible, ¿no? Claro. Para los jóvenes que están conociendo el caso actualmente, no sé, tienen 17 años, 18 años, ¿qué les puede contar sobre lo que pasó con los culpables del asesinato de Axel? Bueno, lo que pasó de Axel, imagínense un chico brillante que trabajaba, que luchaba, que estudiaba. Fíjese que inclusive él, me acuerdo, en las vacaciones yo le daba una cantidad de días, se fue a la casa de la novia en Pinamar, Steffi Garay, y estaban ahí 18. Yo fui con el coche para llevar comida, digo, hay 20 y tantos en una casa. Bueno, llevé comida y me encuentro con la madre y le digo, decime, ¿y dónde está Axel? Y Axel se había ido a un locutorio. Y en las vacaciones, y le digo, pero Axel, y venía con un montón de planillas. Y le digo, ¿qué estás haciendo, Axel? No, papá, no te conté, estamos con 2 compañeros más participando en un concurso internacional de L'Oréal de París, que participan 35.000 grupos. Y bueno, cuando lo mataron a Axel, justo él había sacado el primer premio, y el premio lo fue a recibir la madre y la novia a París. ¿Cómo recuerda esos días de Axel? Tenía 23 años. Bueno, Axel era un muchacho, un chico muy estudioso, muy trabajador, trabajaba conmigo. Él venía a la fábrica, él hacía la liquidación de juegos y jornales. Y después, en la consultoría que yo tenía textil, él se ocupaba de hacer todos los planos de las fábricas y demás. Era muy capaz en todo lo que era la parte del sistema. Yo me acuerdo que en su momento él me pedía que yo le compre unos elementos de computadora, me pedía un determinado, todos los elementos. Y yo le decía, pero Axel, yo pensando que eso no iba a andar nunca, quizás. Le digo, compramos otra computadora, una IBM. No, tráeme todo esto. Cuando yo volví de Estados Unidos con todos los elementos, Axel se quedó toda la noche y a la mañana esa computadora anda. Y esa computadora sigue funcionando. Entonces eran chicos realmente con una capacidad, y yo tengo una gran tristeza porque compañeros de él como Eric Goetz, Bockelman, que eran compañeros de Jardín de Infantes, hoy esos chicos capaces, con muchos idiomas, recibidos de profesionales acá, con los 2 con pequeños hijos, y bueno, se fueron de la Argentina, se fueron a vivir y trabajar en Alemania. Entonces yo veo
que lamentablemente hay muchos jóvenes valiosos que se están yendo del país por la situación del país, ¿no? ¿Cómo era su vínculo con Axel? Y si usted recuerda ese último contacto con él, esa última charla. Bueno, el contacto con él era muy bueno porque íbamos inclusive de vacaciones juntos, viajábamos. Ya cuando era chico, inclusive yo me iba a Europa por temas de trabajo y yo pedía permiso en la escuela y en la escuela, en la Goethe-Schule, me decían que él, con usted va a aprender más que en la escuela, dice, llévelo. Y bueno, teníamos un diálogo muy bueno, muy amable y a veces teníamos discrepancias de criterio, de pensamiento, pero fíjese que era un tipo que me contaba las cosas. Fíjese, estaban el año anterior habían hecho en Litva un vehículo todoterreno y participaron con 240 universidades de Estados Unidos, Canadá y otros y sacaron un tercer premio. Y después, justo antes que lo maten, él estuvo con un proyecto de la fabricación de un avión liviano ligero, que lo hizo el Litva y ese avión está volando hoy. Entonces, chicos realmente con una capacidad. Yo me acuerdo de reunirme con los profesores de Litva y me decían que Axel realmente era un genio, como las preguntas que hacía, los temas que le traía a los tipos le complicaba las cosas, ¿no? En la casa que habitan ustedes, ¿él está presente de alguna manera en algún espacio? Bueno, él tiene su habitación que está intacta como él la tenía, está su computadora, está su lugar, y yo durante todos estos años, siempre que yo hice algo, siempre a la noche cuando llegaba a casa voy al cuarto de él, veo todos sus fotos grandes que hay y demás, y bueno, le cuento lo que hice, lo que estábamos haciendo, lo que estamos tratando, lo que se logró, lo que no se logró. O sea, es un lugar que yo tengo como, digamos, de descarga personal, acordándome de él, ¿no? La gente también se pregunta, o a veces nos preguntamos, ¿de dónde saca la fuerza en esa lucha un padre que sufrió un caso como el suyo? ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde salió desde ese momento? Bueno, uno en la vida siempre, uno fue luchador, yo siempre fui muy luchador, pero digamos, en esto piense que para mí es terrible, porque usted piense, nosotros de la Fundación atendiendo víctimas, y uno revive situaciones de otra gente, pero bueno, uno lo tiene que hacer, porque a veces Dios nos pone en un lugar, en una misión que la tenemos que hacer. Yo creo que todo lo que trato de luchar es para que a otro no le pase lo que le pasó a Axel, ¿entiende? Entonces yo creo que eso es la base. Usted fíjese cuando nosotros juntamos firmas, llegamos a juntar 5.500.000 firmas, que las tenemos en la fundación, están de todos los nombres de la gente, que para lograr cambio de leyes, de cambiar cosas. Lamentablemente hay muchas cosas que no hemos logrado, como he luchado siempre, bajar la edad de imputabilidad. Fíjese como en otros países del mundo, usted va a Alemania, España, Francia, son 12 años, y acá 18. Usted va a Estados Unidos, depende del estado, 8, 10 años. Inglaterra son 8 años. Y acá hay individuos que matan a alguien, y porque es menor de 18 se lo devuelven a la mamá o al papá. Esto es una joda. Es terrible eso. Usted en ese momento en el que empezó su lucha, tuvo que pasar de ser un ciudadano común de a pie a tomar la posta en una lucha general de la sociedad contra la inseguridad. ¿Cómo se reflexiona en aquel momento, cómo se ve a ese Juan Carlos en esa situación? ¿Cómo se recuerda? Bueno, imagínese, yo tenía una buena vida, con una buena familia, con un hijo, con grandes trabajos, proyectos y feliz. Y después de ahí, de un día para otro, usted se encuentra sin su hijo, que usted luchó para que sea una persona de bien, y tener que ocuparse de temas que a mí nunca me entraron en la cabeza, códigos penales, ver de trabajo en cárceles, ver el tema de seguridad en todos los países que yo visité, digamos, con las policías del mundo para aprender. O sea que me cambió totalmente mi misión, mi forma de actuar, y entonces realmente uno
lo lleva, digamos, con mucho peso, ¿no? Usted, con esta trayectoria que hizo y esta lucha que todavía mantiene, y ve a ese Juan Carlos de ese momento, ¿qué cambios realizaría o qué ajustes harías si pudiera ir por Bueno, ese? yo lo primero que hubiese hecho, yo pienso que el responsable de la muerte de Axel fue el fiscal Sica, porque después yo de hablar con la gente, con Estiuso, me acuerdo que de los servicios y de toda esa gente, ese individuo, después de conocer el mundo, cómo hacen con otra gente que fue secuestrada, cómo actúan en otros lugares, este era un tarado. Fíjese que usted lo primero que tiene que hacer es preservar la vida del cautivo. Y esto no hicieron nada, fueron a atacar a esa gente cuando yo fui a pagar, se tirotearon con una locura total. Y Axel, lamentablemente, él inclusive logró escaparse y él fue a una casa y ese hombre que no le abrió la puerta, un paraguayo que no le abrió la puerta, después me hablaba y lloraba ese hombre. Y fíjese que llamaron a la comisaría, los de la comisaría no vinieron. Entonces, es todo un sistema que no funciona. Es la triste realidad, ¿no? Y es lo que, bueno, después, fíjese en la época de Axel, había 260, 270 secuestros por mes. Cuando las leyes se consiguieron subir a 50 años, hoy los secuestros, todo ese trabajo que hizo Patricia Bullrich, que fue muy valioso, hoy usted tiene muy pocos secuestros. ¿Entiende? O sea, tenemos otros problemas que nos encaran, porque tenemos el ministro de Seguridad de la provincia que no funciona, el ministro de Seguridad de la capital que es un desastre. Fíjese lo que estamos viviendo en Rosario, que el narcotráfico está en el orden del día, tirotean a las comisarías, tirotean a restaurantes, tirotean a la justicia. Estamos en una situación muy grave y no se hace nada para eso, ¿no? Usted en aquel momento, en poco tiempo, pasó de ser un ciudadano común de a pie a tener reuniones constantes con su reclamo, con autoridades, y en poco tiempo también con el propio presidente, con Néstor Kirchner. ¿Cómo recuerda esas reuniones? Bueno, las reuniones, yo me acuerdo la primera reunión que fuimos con mi señora y en la reunión con él, y yo le decía que habría que cambiar leyes. Bueno, él me dijo, yo no puedo hacer nada, lo que le hace cambiar las leyes es el Congreso. Y ahí fuimos al Congreso y por eso conseguimos la firma. Yo la verdad la impresión que tengo de Kirchner era muy pobre, porque las reuniones que yo tuve con él, uno veía que era un hombre que no tenía visión del mundo. Él no había salido de la Argentina, él lo más que había ido, cruzado a Uruguay. Después viajó con el tiempo. Pero digamos, cuando yo le hablaba, que él no mire para atrás, mire para adelante, eso es lo que hay que mirar en un país. Bueno, me insultaría cuando me iría, no sé. Pero, y después, lamentables las reuniones que yo tuve con el actual presidente, que es Fernández. Yo me acuerdo, usted va a las reuniones con él, habla 95% él, 5% lo dejaba hablar a usted, y después de esas 20 reuniones, todo lo que me prometió nunca cumplió nada. Realmente es un mentiroso. Yo lo tengo bien catalogado, ¿no? Lo que uno ve, mismo hoy, cuando es presidente, dice un día, a la tarde dice otra cosa del mismo tema, y al otro día lo cambia de nuevo. Entonces, realmente estamos en una situación muy grave, ¿no? Pero siguen manteniendo reuniones, porque digo, quedan 2 años de gestión. No, yo la verdad que no he tenido reunión con el poder político para nada, en este momento ninguna. Nunca me han llamado ni para colaborar, ni nada. Uno podría aportar muchas ideas con los conocimientos que uno ha adquirido, digamos, con las distintas policías del mundo, como yo me acuerdo hace muchos años, habíamos traído a un juez de Alemania de menores. Y yo me acuerdo que el que era el ministro de Justicia, el actual uno de los nuevos integrantes de la Corte. Y yo le dije la reunión que trajimos ese juez, y me dice, bueno, venga, pero tengo solo media hora para atender. Cuando fuimos a hablar con el juez y empezó a explicarle, la reunión de media hora que él decía se transformó en 2 horas y media. O sea, le interesó muchísimo el tema. Y después yo me acuerdo haber ido con ese juez a la Cámara de Diputados, al Senado,
Y yo me acuerdo que la única que no hizo papelón fue una senadora que era de Salta, que hablaba bien inglés, demás. Pero después me acuerdo, ese juez me dice, pero dígame, ¿y estos son los diputados y senadores que tiene? El tipo no lo podía querer por el nivel que veía que era bajo, ¿no? En aquel momento, además del propio presidente, le tocó también tener reuniones con el gobernador Felipe Solá. ¿Cómo fueron? Felipe Solá fue un desastre. Felipe Solá era un individuo, yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a, digamos, la marcha para que aprueben las leyes, fuimos a la casa de la provincia de Buenos Aires, que queda del Congreso apenas era una cuadra y media. Y ahí estaban reunidos todos ellos, estaba Arlañán con él. Entonces yo, de mala manera, inclusive le dije, yo los obligo que ustedes tienen que poner el 911. No puede ser que Paraguay, que he visitado, ya lo tiene hace tiempo, y en Argentina no tenemos un 911 donde la gente pueda llamar para una emergencia. Y entonces yo le dije de todo, le dije que le iba a meter en el culo siguiéndolo a ellos. Y Solá me dice, por favor, ¿no podemos hablar a solas? Y cuando entramos a un despacho ahí al lado, el individuo viene, se me arrodilla y me dice, Bloomberg, déjeme terminar el mandato. Yo no lo podía creer, uno se da cuenta el nivel, digamos, de cierta gente que teníamos en ciertos puestos, ¿no? Fíjese que ese individuo después lo pusieron ahora ministro de Relaciones Exteriores y no se habla una palabra en inglés. O sea que es lamentable la gente que a veces llegan y ocupan puestos políticos que son realmente lamentables. Con el correr de los años, también tuvo la oportunidad de atravesar la gestión de Cristina Kirchner, las dos gestiones. ¿Cómo evalúa esa etapa? Yo lo veo que yo de entrada he tenido, digamos, cuando iba a visitar a Kirchner, ella me saludaba de buen modo, demás. Yo la evaluación que hago, que realmente ha sido un desastre, porque la Argentina continuamente fueron aumentando los pobres, continuamente se fueron aumentando las villas de emergencia, que no se hizo nada del punto de vista económico, que se endeudó el país. Cuando ella dejó el mandato, teníamos negativo lo que teníamos los dólares en el Banco Central. Y después cuando asumió Mauricio Macri, tuvo que después salir a pedir un préstamo para poder pagar las deudas que habían dejado ellos. Pero lo grave de Mauricio, yo creo que también fue un fracaso. Él cuando asumió, él tenía que haber hablado y contado todo como encontró y explicar a la ciudadanía. No pensar que las cosas se arreglan de taquito, ¿entiendes? Y que no se arreglaron. Esa es la triste realidad, ¿no? Lo veo con la carpeta que tiene la foto de Axel. Sí, la foto de Axel, y acá tenemos muchas de las marchas, todo lo que nosotros pusimos y pedimos, reuniones importantes con papas, como yo me acuerdo haber estado con Juan Pablo II y él me dijo, Axel está en el cielo y usted siga luchando. Eso me dijo Juan Pablo II. Le iba a preguntar justamente por ese balance del trabajo con la Fundación desde 2004 hasta esta época. Comentó un poco también del trabajo que realizaron en Córdoba, trabajan con familias. Y nosotros hemos atendido y acompañado con abogados muy buenos que tenemos en la Fundación, que lo hacen ad honorem, el doctor Stani, Claudio Calabresi, Fernández Batola, María Vega, Tulia Mónaco, que ayudan a la gente de alguna manera, acompañándolos al juicio, acompañándolos, y también con ayuda psicológica que se le da a la gente, con el caso de Tulia Mónaco y otra gente muy especializada que ayuda a la gente, ¿no? Usted en todos estos años atravesó distintos tipos de gobiernos, de ambos lados de la grieta, si se quiere. ¿En algún momento recibió algún tipo de amenazas? Bueno, yo he tenido un problema muy grave. A mí me quemaron la fábrica. Y todavía me llamaron por teléfono y me dijeron, vos seguís jodiendo que vas a terminar en una zanja. ¿En qué momento fue? ¿En qué año? Eso fue 2 años antes del inicio de Macri como gobierno. ¿Tuvo alguna oportunidad de contactarse y notificar a las autoridades sobre la situación? ¿Qué respuesta obtuvo? Y bueno, ¿qué iba a hacer? ¿A dónde iba a denunciar? Y denunciar para que
me terminen matando. Es muy difícil. Acá yo creo que tenemos una desprotección los ciudadanos. Es terrible. ¿Usted siente alguna cuenta pendiente en su trabajo contra la inseguridad? Sí, yo creo que la cuenta pendiente mía fue que yo pude haber hecho muchas cosas si hubiese sido más pícaro en los tratos con Kirchner y con distintos personajes, porque podía haber presionado y haber logrado mucho más cosas para la gente, ¿entiendes? Pero bueno, uno a veces es inocente y uno lo hacía con fe, creía lo que a uno le decían estos políticos, mentirosos, y uno se da cuenta que realmente son mentirosos. En este contacto con la política en algún momento se acercó a usted y usted tuvo una experiencia como candidato. Sí, una vez me buscó, él era un gobernador del sur, que ahora no me acuerdo el nombre. Sovich. Sí, Sovich. Y bueno, yo me presenté, digamos, no logramos, porque realmente si usted no tiene un poder económico, digamos, atrás que ayude, que controle, digamos, que haya boletas, que haya esto, si le roban las boletas y todo esto. Yo creo que acá hay cosas que se tendrían que haber hecho hace mucho. Tener voto electrónico, que usted vota y que necesiten los papeles para... yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer. En ese momento yo lo encaré muy seriamente. Inclusive habíamos hecho todo un programa para la salud de la provincia de Buenos Aires, que me ayudó en ese momento. Mi médico de cabecera era Fernán González Bernardo de Quirós, actual ministro de Salud de la capital, y Fernán, soy amigo de sus 10 hermanos, y él me ayudó con todo ese proyecto, cómo habría que hacer para mejorar la salud de la provincia de Buenos Aires. O sea que si habría ganas y gente realmente con ambición de arreglar. Hay muchas cosas que se pueden arreglar. Lamentablemente acá muchos asumen, llegan y lo único que les interesa es robar, estar en eso. Yo creo que habría que tener poca posibilidad de tener varios mandatos, la gente, habría que, digamos, tener una posibilidad y nada más, como diputado, como senador. Acá hay gente que vive de eso, ¿no? Y le interesa muy poco, fíjese lo que se gasta en este Congreso con el valor, es realmente terrible lo que se gasta comparado a otras legislaturas de otros países importantes del mundo. En este tiempo que pasó, en este último tiempo de elecciones, ¿hubo algún acercamiento de la política nuevamente hacia usted? Bueno, ahí vino gente, yo me acuerdo experta haber venido, si yo no quería ser candidato a intendente de San Isidro, y yo le dije que no, porque él iba a dividir los votos de Macri, me parecía que era un error lo que ellos estaban haciendo. Bueno, ahora surgen caras nuevas, yo creo, como Milei, son gente que usted fíjese, por lo menos con conocimientos, por lo menos saben de economía, ocupan una banca de diputados, pero tienen conocimientos como para poder discutir, ¿no? Que llevan a gente en una lista que no tienen ni idea a qué va, ni van tampoco, y hay algunos que nunca hablan en el Congreso, ¿no? ¿Hay algún tipo de liderazgo o figura que a usted lo represente hoy por hoy? Yo confío mucho porque la conocí en su trabajo como ministra de Seguridad. Ella anteriormente había venido muchas veces a la Fundación. Patricia Bullrich yo creo que es una persona con mucha pelota, una persona con personalidad, una persona que se juega. Nosotros necesitamos para arreglar este país personas con mucha fuerza, con mucha personalidad, no tibios, ¿entiendes? No tibios como Larreta, así que no, necesitamos gente muy fuerte, si no, no se va a cambiar las cosas. A minutos atrás fue crítico con la gestión de Macri, ahora lanzó una crítica sobre Horacio Rodríguez Larreta, destacó la figura de Patricia Bullrich, pero usted en algún momento estuvo respaldando lo que es el PRO o la figura de Macri. Yo lo ayudé a Macri a ser jefe de gobierno de la ciudad, fui a todo lado, iba a los templos evangélicos tratando, y yo creo que es un hombre capaz, es un hombre, digamos, ¿cómo le puedo decir? Con idiomas, con una buena escuela, pero es un hombre que le puedo decir que delega. Y a veces hay cosas que usted las tiene que estar con la rienda usted todo el día, no sé si me entiende. Si usted delega, a veces la cosa se dispersa, ¿no? Yo creo que esa fue la falla, ¿no?
En este tiempo también que pasó hubo una situación que quisiera saber qué reflexión le merece cuando se habló de su título universitario como ingeniero. ¿Cómo recuerda esa etapa y ese debate, esa polémica que se abrió? Mire, a mí me acusaron de... Yo siempre, usted sabe que yo hice en la Argentina y en el mundo habré hecho más de 30 fábricas, muy importantes. Entonces usted cuando va a una fábrica le dicen, ¿cómo le puedo decir? Ingeniero. Y usted le dice que no. Y el otro día le dicen ingeniero, y usted dice que no. Y después usted no le da pelota, no sé si me entiende, pero no es que yo me fui a apropiar de un título, ¿no? Ujú, Además tengo diplomas inclusive de Alemania, ¿no? ujú. Usted trabaja con la fundación, Trabajo con la fundación, trabajo con mi fábrica, Ujú, todos los días, no tengo un día de descanso, todavía full. Hoy estuve trabajando en la mañana en la fábrica. ujú. Usted está mucho en contacto, al estar trabajando con la fábrica, perdón, con la fundación, usted está muy en contacto con familias que son víctimas de la inseguridad. Muchas familias en ese reclamo y en ese dolor reclaman y buscan paz, justicia. Usted, 18 años después, encontró paz. ¿Cuál es su situación? Bueno, uno realmente paz no encuentra nunca, porque uno, fíjese que Axel lo mataron hace 18 años y yo lo tengo en la mente y todas las noches voy a su cuarto. Y yo veo gente que sufre, fíjese ese señor que a mí me gusta cuando la gente encara para tratar de lograr algo. Y este señor kiosquero, que era ahora me olvidé el nombre de él, de Ramos Mejía, que se hicieron unas marchas, yo lo acompañé a este señor. Y después me gustó mucho porque la hija, una de las hijas, la hermana del muchacho que fue asesinado en ese kiosco, me vino y me dijo, bueno, quiero ahora ir a luchar al Congreso para bajar la edad de imputabilidad. Y yo me agarré una alegría terrible. Digo, mirá, yo estoy con ese tema hace 18 años y nunca lo pude lograr. Así que me interesa gente como vos, que acá hay que agarrar la posta y seguir. Con muchos podemos a lo mejor lograrlo, ¿no? Ujú. Usted cuando todas las noches va a la habitación de Axel, ¿en qué piensa o piensa puntualmente en eso que necesita para encontrar paz? Bueno, puede ser que es una forma uno de descargar, digamos, lo que ha hecho en el día o lo que está tratando de hacer para mejorar, para ayudar, para que no le pase lo que le pasó a él, ¿no? Yo veo, a mí la tristeza me da, como le comenté antes, estar comunicado con sus compañeros de Jardín de Infantes que se tuvieron que ir del país, que ayer me escribieron. Ayer yo recibí, mire, llamados de todo el mundo. Recibí llamados, muchos amigos de Estados Unidos, de España, de Francia, mi sobrino también de gente, del que era Fiorotto, que era el embajador de Paraguay, que en Paraguay nosotros logramos muchísimas cosas, con un convenio hicimos con la Corte Suprema del Paraguay, con la Fundación, se cambiaron leyes allá. O sea que realmente los llamados que yo tuve ayer de prácticamente muchos lugares del mundo fueron más de 50. Ujú. Y Fiorotto me dice, mira, necesitamos 10 Bloomberg en el mundo. Me dice. Una pregunta que me quedó en el estribo. Hubo una historia que se conoció de una mujer de Mendoza que comentó que tenía un mensaje para usted. ¿Me puede comentar Sí, un fue poco cómo así. fue Una la vez historia? fuimos con Bockelman a Mendoza porque se iban a cambiar unas leyes. Entonces fuimos ¿cómo se dice? Ahí donde iba a ser la votación. Y entrando ahí vino una madre con una chica. Yo me acuerdo así la figura, era que la chica era una chica que tenía un tapado de gamuza hasta el piso, era pleno invierno. Y me vino a hablar y me dice, mire, yo no quiero que escuchen los periodistas, pero tengo un mensaje de Axel. Y yo pensando, digo, esta loca, el mensaje de Axel. Entonces yo abrí una puerta y nos metimos en una oficina. Y ella me dice primero, mire, en la marcha que usted hizo en Mendoza, dice, en el escenario estaba el rabino, estaba usted, pero también estaba Axel ahí arriba. Yo cuando ella me decía eso, digo, a esta mujer le falla algo. Dice, pero mire, para que usted me crea del mensaje, en el cuarto de Axel hay una cómoda con 4 cajones.
Y en el cajón de abajo, el último, hay una Ferrari sin las ruedas. Claro, cuando la mujer me dijo eso, yo me caí de espalda porque eso era cierto. Y me dijo, mire, Axel me dijo que usted siga luchando y que por favor cuide a la mamá. Yo la verdad cuando volví le comenté eso a Marilena, le dije, mirá, me dijeron esto, bueno, ella de que pasó de Axel renegaba de Dios, inclusive venía ese cura famoso de Martínez a traer una virgen, ella agarraba a la virgen, la llevaba al jardín y... Pero realmente sí, hay muchas cosas que a uno le han pasado, digamos que a veces vienen cosas que uno no se imagina, ¿no? Juan Carlos Blumberg, muchas gracias por venir a Infobae. No, gracias a usted.